Yes, hola. Muy bien. Buenos días y bienvenidos a este Mining Day con Credicorp Capital. Soy Héctor Collantes, analista jefe en el Perú y analista líder regional de metales y minería en Credicorp Capital. Hemos tenido hoy ejecutivos de empresas mineras, directores de gremios de la industria y consultores de precios de metales para conversar sobre las principales respuestas del sector minero a la coyuntura de crisis que enfrentamos con el coronavirus. Ustedes podrán escuchar la presentación y la sesión de preguntas y respuestas en español o en inglés, presionando el icono del globo terráqueo que está en la parte inferior de su pantalla. Al terminar les indicaremos en el chat el vínculo hacia la siguiente presentación. Y acompáñenme a darle la bienvenida a Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleos y Energía del Perú, que agrupa a las empresas de minería e hidrocarburos más grandes y activas en el mercado. Pablo tiene una larga historia como servidor público, ha trabajado desde el Ministerio de Comercio Exterior hasta más recientemente en la industria para la reconstrucción con cambios y también ha liderado oficinas de asuntos públicos en instituciones financieras y mineras. Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias, Héctor, Ana María, por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la situación de la industria. Y concretamente en esta exposición voy a referirme a lo que, a mi entender, son los 4 principales retos que enfrenta el desarrollo de la minería en el Perú. El primero, evidentemente, coyuntural, tiene que ver con la necesidad de afrontar y controlar de manera expeditiva la expansión de la pandemia, de la que lamentablemente aún no nos libramos. La segunda guarda relación, que es la recuperación de la actividad productiva como resultado de las consecuencias generadas por estas drásticas medidas de aislamiento social y suspensión de actividades productivas. Y finalmente los 2 desafíos de carácter más estructural con los que la industria ha estado lidiando a lo largo de los últimos años. Me estoy refiriendo concretamente a la mitigación de la conflictividad y también a la desburocratización o el avance de la agenda de facilitación de inversiones. Antes de entrar en la materia, sí poner en perspectiva e inyectar un poco de contexto para entender la relevancia y el peso de la actividad minera en el país. Sencillamente recordar seguramente lo que ya algunos de los expositores que me precedieron en el uso de la palabra han señalado. La actividad minera en el Perú es responsable, dependiendo del año, entre el 9 y el 10% del PBI, el 15% de la inversión privada, además es generadora de poco más del 60% del total de las exportaciones y casi el 20% de la recaudación en materia de impuesto a la renta empresarial. Además, consume casi el 13% de las manufacturas que se producen en el país, con lo cual tenemos en esta data una manifestación muy elocuente de los niveles de integración y eslabonamiento generados por la actividad. Además, a diferencia quizá de lo que sucede en Chile, la minería tiene una presencia muy importante a lo largo y ancho del país, con una presencia en 17 regiones. Más de 1,5 millones de familias peruanas dependen directa e indirectamente de sus actividades, producto de los empleos de calidad, empleos formales generados por el sector. Además, minería, y esto lo sabemos bien, la minería peruana es un jugador de clase mundial. Somos el segundo productor mundial de cobre, el segundo productor de plata, el segundo de zinc, el 7º de oro y el 4º de estaño. A lo largo de la última década hemos visto inversiones en el sector del orden de los 50.000 millones de dólares
Y lo que tenemos frente a nosotros es una cartera de 48 proyectos que podrían significar compromisos de inversión del orden de los casi 60.000 millones de dólares, lo que estaría vinculado a la generación de casi 600.000 puestos de trabajo y la duplicación, el doblaje de duplicación de nuestra producción anual de cobre. Así que tenemos una gran posibilidad de transformar esta rica dotación de recursos naturales, esta diversidad minera de la cual hemos sido dotados por la naturaleza en desarrollo sostenible si logramos hacer realidad la implementación de esta importantísima cartera de proyectos. Pero para ello es necesario abordar estos 4 desafíos a los que hacía alusión en mis comentarios introductorios. El COVID-19 nos ha golpeado a todos, nos ha sorprendido a todos. En el caso concreto de la minería, felizmente nos agarró con algunas fortalezas que tienen que ver con el carácter o las características, mejor dicho, de las actividades mineras. Estamos hablando de una industria donde las empresas tienen una clarísima noción respecto de la demografía de su fuerza laboral. Además, cuentan con una riquísima tradición muy asentada de protocolos de salud y seguridad que han sido interiorizados a lo largo de los últimos años y que le han dado a la industria una capacidad quizá que no tenían otros sectores económicos para enfrentar los enormes desafíos que planteaba la pandemia. Los retos inmediatos que se enfrentaron fueron, en primer lugar, la elaboración de protocolos sectoriales. Lo que vimos en el caso concreto de la minería fue rápidamente un esfuerzo colectivo liderado por la sociedad de fertilización cruzada respecto de mejores prácticas en materia de manejo de esta amenaza, a partir de lo cual se destilaron una serie de lineamientos que se convirtieron en protocolos que a lo largo del tiempo fueron perfeccionándose y que alimentaron a su vez los propios protocolos que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Energía y Minas finalmente hicieron suyos. El otro gran desafío que tuvimos en este periodo complejo de adecuación a la cuarentena, y considerando además que en el Perú lo que vivimos fue una situación que no se había visto en otros países con el mismo perfil minero, que fue una suspensión casi completa de operaciones, solamente dejando incólumes actividades de mantenimiento, de faenas fundamentales y una suspensión masiva de actividades que se vio reflejado, y esto lo vamos a ver en un instante, en los guarismos productivos y las cifras sobre exportaciones. Se adecuaron las faenas, las operaciones, y básicamente el acento estuvo puesto estos 2 meses de cuarentena en el fortalecimiento de los protocolos y las prácticas de seguridad. ¿Qué medidas implementaron? Seguramente las que hemos visto en otros países con industrias mineras tan importantes como la nuestra, la extensión de las jornadas laborales para minimizar los contagios, los exámenes médicos, parte de los protocolos antes, durante y con posterioridad del arribo de los trabajadores a las operaciones mineras, programas masivos de pruebas de descarte, a pesar de que el propio protocolo del MINEM no lo establecía, como tampoco lo establecía el Ministerio de Salud. Lo cierto del caso es que en la minería se han venido implementando de manera rigurosa pruebas de descarte rápido. El último número que tenemos son aproximadamente 400.000 pruebas de descarte rápido, con una tasa de positividad relativamente baja. Tenemos 4.000 positivos de un total, reitero, de más de 400.000 pruebas administradas, lo que representa una fracción del total de positividad registrado en el país. Así que, si bien es cierto, la minería no ha estado exenta de estos episodios importantes de contagio, la tasa es apenas una fracción de lo que se
registra en el resto del país, lo cual da testimonio, entre otras cosas, de la efectividad de los protocolos que han sido implementados estos meses. Además, la política de distanciamiento social, tanto en el traslado como en la convivencia al interior de las operaciones y la organización del trabajo en función de celdas o células autocontenidas. Y nuevos protocolos de relacionamiento con los proveedores y la población. Y me voy a detener en este último tema porque esta ha sido una preocupación central en el quehacer de la industria durante esta etapa. Minimizar la posibilidad de contagio con los grupos en las zonas de influencia directa, para lo cual se han establecido una serie de prácticas y medidas que entendemos han funcionado positivamente. Además, se han replanteado los esquemas de trabajo en términos del tipo de reuniones que se sostienen con estos grupos y se ha privilegiado en la medida de lo posible el uso de mecanismos virtuales de comunicación con resultados francamente positivos, sorprendentemente positivos, porque eran tecnologías que habiendo estado disponibles pues no se habían usado y que recién ahora comienzan a tener una difusión masiva. Más, y esto es importante precisarlo, la industria ha tenido una proyección hacia la comunidad sumamente activa en términos de apoyo, tanto en lo que respecta a la dimensión humanitaria, de atención con alimentos, traslados de emergencia, casi 3.700 toneladas de alimentos distribuidos. Además, y aquí hemos visto de manera dramática los problemas suscitados a propósito de la escasez de oxígeno. Nosotros hemos apoyado de manera sistemática los esfuerzos de gobierno de suplir esta demanda con la donación de 1.500 balones de oxígeno y la instalación de 11 plantas de producción. Además, durante la etapa inicial de la pandemia, tuvimos la fortuna de poder adquirir a tiempo las pruebas de descarte rápido y le donamos casi 500.000 de pruebas al gobierno, a lo que se sumaron donaciones adicionales por un total de casi 600.000 pruebas. A esto hay que sumarle el apoyo a los equipos de primera línea con EPPs, temas de movilización, la donación de ambulancias, además de la puesta en marcha de importantes programas de prevención destinados a difundir mejores prácticas entre la población. Finalmente, hemos desarrollado una serie de iniciativas tendientes a engarzar la producción local en el marco general de la reactivación del sector. Todas estas iniciativas están resumidas en la página Comunidad, que es una plataforma web de la sociedad que lo que busca es visibilizar las actividades de responsabilidad social de las empresas asociadas, incluyendo estas intervenciones puntuales respecto de la pandemia. La reactivación viene registrando importantes avances. Vemos la caída dramática a partir de marzo hasta mayo y la reversión en junio, donde ya vemos respecto del promedio interanual una recuperación, apenas una contracción de 13.6%, lo que nos da luces acerca del importante proceso de reactivación en curso. Muy fuerte la caída en abril y mayo, comenzando la segunda quincena de marzo, que es una producción que vamos a tratar de recuperar y voy a referirme a ese tema más adelante cuando revise la agenda de cuestiones pendientes en materia de modificaciones normativas. Pasando a los metales y productos específicos, lo que vemos es una recuperación de los niveles previos de la cuarentena en todos los minerales, salvo el oro. La figura cambia un poco cuando comparamos con el promedio de los 12 meses previos a la cuarentena, pero la foto es la misma. Importantes luces sobre el proceso de recuperación, en el caso específico
del cobre, vemos que ya se superaron los niveles de producción alcanzados antes de la pandemia, y lo mismo se viene registrando en el caso del zinc. Ha habido un repunte realmente significativo, lo mismo en la plata, en el hierro y el estaño. El valor de las exportaciones mineras muestra precisamente esa dinámica. Hemos llegado ya al 70% del promedio del valor exportado durante los 12 meses previos a la cuarentena, y este es un número que va a ir mejorando en el transcurso de los próximos meses. Seguramente veremos un cierre de esa brecha de manera más significativa cuando tengamos la data de julio. Otro dato importante, sin embargo, es lo que se ha registrado en materia del desempeño de la inversión minera en el país. Lo que hemos visto este semestre es una contracción de 25% respecto de lo alcanzado el primer semestre del año anterior, y esto se explica en buena medida por efecto de la suspensión y dificultades en la puesta en marcha de proyectos constructivos que estaban en marcha, y la suspensión en buena medida de buena parte de los proyectos de exploración. En términos de lo proyectado hacia fines de este año, lo que vemos es una reducción en la inversión minera de 23%, es lo que nosotros estamos estimando, en línea con lo que el propio BCR está proyectando. Es una reducción importante, menor a la que otros sectores van a registrar, y ciertamente por debajo de la contracción promedio de la inversión privada en general. Como ven en el cuadro en la parte inferior de esta lámina, la inversión minera sigue representando un significativo porcentaje del total de los flujos de inversión privada registradas por el país. Lo que estamos proyectando nosotros para el 2021 es una recuperación parcial de esas pérdidas y esa participación. A la fecha, como comentaba hace un instante, y revisando la evolución que han tenido la producción de los distintos minerales, lo que vemos es ya las 4 fases en curso. Aún, sin embargo, un rezago, sobre todo en lo que atañe a la actividad de la pequeña minería y la minería artesanal. Tenemos 130 unidades que todavía no registran una importante recuperación. Esto es sobre todo relevante para el caso del oro, donde el aporte de estas unidades productivas es relevante. Seguramente vamos a ver por eso un proceso más acentuado de recuperación hacia julio y agosto. Y 45 empresas medianas y mineras que todavía no registran una recuperación importante. Reitero, es una tendencia que seguramente se va a revertir en julio y en agosto. El otro gran desafío que enfrenta el sector minero, y es de conocimiento de todos ustedes, es el de la conflictividad social. La conflictividad social ha marcado buena parte de la agenda del quehacer minero en los últimos años. Sin embargo, cuando revisamos la dinámica de estos últimos meses, lo que descubrimos es que no ha habido una variación significativa en los nuevos casos de conflictividad activa, al menos según lo reportado por la Unidad de Conflictos de la Defensoría del Pueblo. Tenemos a junio de este año 140 conflictos activos, de los cuales 65 explicados por conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera. Es un número que se ha mantenido básicamente inalterado desde febrero de este año. Lo que sí hemos visto ha sido un crecimiento mayúsculo de la conflictividad directamente vinculada a la pandemia.
la Defensoría del Pueblo ha generado una cuenta satélite, por ponerlo de alguna manera, en la que viene registrando precisamente lo sucedido con la conflictividad directamente vinculada a reclamos respecto de la actuación pública y privada durante la pandemia. Esos datos los está manejando de manera separada y voy a referirme a ello en un instante. Pero lo importante aquí es precisar que no hay indicios de una ola significativa en materia de explosión de conflictividad, más allá de lo vivido, evidentemente, en las últimas semanas en el corredor minero, que durante los últimos meses sí viene registrando importantes hipos de conflictividad. ¿Cómo entender la conflictividad social vinculada al sector minero? ¿Cómo abordar el desafío que esta nos plantea? Creo que no hay forma de discutir la problemática de la conflictividad sin tomar en consideración lo que ha venido sucediendo en materia de cierres de brechas. A nuestro entender, la persistencia de importantes brechas sociales en las zonas de influencia minera crea el caldo del cultivo que nutre la conflictividad que hemos estado viendo en el país en los últimos años. A lo largo de la última década se han transferido a los gobiernos locales y regionales casi 40.000 millones de soles, que en principio debieron haber significado un importante cierre de estas brechas, pero que sin embargo no han tenido el destino ni el uso debido. Lamentablemente, y aquí importante detenerse en esta cifra, solo el 60% de estos recursos programados en la ejecución de proyectos de carácter social han sido ejecutados. Es decir, hay recursos significativos disponibles y sin embargo lo que ha faltado ha sido la capacidad de administrar estos recursos y llevar a cabo las inversiones requeridas precisamente para el cierre de estas brechas. Y lo que vemos cuando comparamos los indicadores de bienestar en el mundo rural y el urbano son estas notabilísimas diferencias, ¿no? Tasas de pobreza en el 2018 que son casi 30 puntos superiores en el caso del mundo rural, 20 puntos menos en materia de cobertura en redes de agua potable, además de casi 60 puntos porcentuales de diferencia en materia de acceso a sistemas de saneamiento y 10% de diferencia en materia de cobertura de sistemas eléctricos. Hay un legítimo reclamo, lamentablemente mal canalizado porque esas presiones se dirigen hacia las empresas y no hacia el Estado. Entonces, creo que aquí hay una gran oportunidad, primero para repensar la regla del canon. Es clarísimo que el canon tal cual ha sido concebido no ha sido eficaz en lograr el objetivo para el cual fue pensado, que fue precisamente el de propiciar el importante cierre de brechas sociales y disminuir la conflictividad. Creo que ha llegado el momento de repensar el mecanismo para acercar esos recursos más a las comunidades en las zonas de influencia directa. La asignación de estos recursos tiene un clarísimo sesgo urbano. Los recursos van a las alcaldías provinciales, a las alcaldías distritales, que suelen priorizar precisamente la ejecución de obras en beneficio de bolsones electorales urbanos, dejando de lado las poblaciones rurales que deberían ser prioritariamente atendidas con estos recursos. En su discurso de ayer, el nuevo premier ya señaló que va a remitir al Congreso una ley para incorporar un mecanismo de estabilización de recursos para los gobiernos regionales y locales respecto al canon. Creo que es una iniciativa interesante, hay que ver los alcances de la misma, pero más importante en este momento es asegurar
la eficaz utilización de esos recursos para lograr el cierre de brechas. Reitero, la persistencia de estas importantísimas brechas sociales genera frustración y establece el caldo de cultivo desde el cual se nutre la conflictividad en las zonas mineras del país. Otro elemento gatillador de la conflictividad, no solamente la persistencia de las brechas sociales, directamente vinculada a la ineficaz utilización de estos recursos, sino el segundo elemento condicionante es el de la persistencia también de compromisos no cerrados con las comunidades, productos de mesas de diálogo, de reunión de distintos tipos. La Oficina de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros ha sistematizado la información correspondiente a estos compromisos y lo que tenemos es que el 55% prácticamente de estos compromisos, que son casi 3.700, se mantienen abiertos, es decir, no se han cumplido. Y de ese total de 2.050 compromisos no cumplidos, la inmensa mayoría de compromisos son precisamente aquellos derivados de acuerdos entre las comunidades y el Estado. 1.638 compromisos generados por el Estado que no han sido cumplidos. Esto en comparación con los 384 de las empresas privadas. Hay una enorme responsabilidad de parte del gobierno en el cumplimiento de compromisos con las comunidades que muchas veces terminan alimentando la hoguera de la conflictividad y lo vemos en situaciones en las que las propias comunidades le recuerdan a los representantes de los ministerios las actas firmadas e incumplidas. Entonces aquí realmente tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo para perfeccionar los mecanismos de seguimiento y asegurar que los compromisos sean debidamente cumplidos y que se tenga mayor cuidado en asumir compromisos adicionales si es que los anteriores no han sido debidamente cerrados. Entonces este es un segundo elemento que debemos atajar rápidamente para mitigar esta tendencia de la conflictividad social en las zonas mineras del país. Ahora tenemos esta otra situación que guarda relación con los conflictos y demandas generados por la crisis sanitaria. La Defensoría ha identificado casi 500 casos de conflictividad. El grueso de ellos tiene que ver con el acceso a servicios de salud pública, reclamos de las poblaciones respecto de temas de acceso a salud pública, además de traslados humanitarios y desplazamiento de personas. Apenas el 11% de estos conflictos guarda algún punto de contacto o relación con la minería. Los conflictos en esta temporada han ido variando, comenzando en mayo vimos reclamos básicamente vinculados a la operación de las empresas, preocupaciones con trabajadores contagiados, exigencias de reactivación de la pequeña minería y minería artesanal que recién entró a ser reactivada en la última fase del proceso de activación, los trabajadores exigiendo pruebas, y en junio, julio, básicamente reclamos por contagios, por incumplimientos de protocolo, exigencias de pruebas, y este es un dato nuevo, un nuevo tipo de conflicto, ciudadanos exigiendo el pago de bonos para enfrentar la pandemia. Reitero, una importante ola de conflictividad en materia de COVID, pero la inmensa mayoría de estos reclamos son reclamos canalizados hacia el Estado en sus distintas manifestaciones. El último gran desafío que tenemos en el Perú guarda relación con la asfixiante tramitología y el crecimiento exponencial en la burocracia o en los trámites, permisos y autorizaciones que sin generar valor en este momento se están convirtiendo
en un importantísimo obstáculo, no solo para la actividad del sector minero, sino para la economía en su conjunto. En el año 2016, el Banco Central de Reserva hizo un estudio y básicamente el cuadro que muestro aquí explica de manera muy visible cómo básicamente vemos un crecimiento exponencial del número de procedimientos regulatorios que tienen algún nivel de incidencia sobre la actividad minera. Pasamos de 12 en el 2001 a 265 en el 2016. Nosotros volvimos a hacer un nuevo estudio en el 2018, un estudio más exhaustivo, y lo que determinamos es que existen 407 normas y 232 procedimientos vinculados a estas normas, administrados por 29 instituciones, todas ellas con algún nivel de injerencia sobre la actividad minera. En este momento se trata de una carga regulatoria que, reitero, lejos de generar valor o lograr la protección ambiental, lo único que hace es asfixiar la inversión minera y la actuación de las empresas en su conjunto. El anteaño pasado, conscientes de esta situación, logramos formar una mesa ejecutiva minero-energética con el Ministerio de Energía y Minas, que convocó a todas las entidades públicas con algún nivel de injerencia en nuestras actividades, y a partir de ello establecimos un programa de trabajo que apuntaba precisamente a lograr la simplificación administrativa, ¿no? Después de 2 años, en los últimos 20 días, hemos logrado algunos avances importantes que quiero rápidamente reseñar. En primer término, la aprobación del Reglamento de Procedimientos Mineros, que incorpora la figura del silencio administrativo positivo en 10 procedimientos específicos, y además simplifica buena parte de los trámites. Este es un logro muy importante porque se había tergiversado el sentido del silencio administrativo en la administración pública peruana, sobre todo en lo concerniente a la actuación en el sector minero. El silencio administrativo se entendía como negativo, es decir, si las autoridades en los plazos fijados por los reglamentos y las leyes no cumplían con pronunciarse sobre los requerimientos del administrado, el pedido se da por denegado. Y lo que la Ley General de Procedimientos Administrativos en el Perú establece es lo contrario. Se había tergiversado el sentido de la ley y lo que prevalecía era el silencio administrativo negativo. Pues hemos logrado revertir eso, y estas modificaciones van a tener un impacto muy positivo en los tiempos y en la fluidez de la inversión en el sector. Entonces, el primer gran avance, la aprobación del Reglamento de Procedimientos Mineros. Hemos logrado lo mismo para el Reglamento Ambiental de Exploraciones. Tenemos este año la inversión en exploraciones cayendo por tercer año consecutivo. Aquí hemos logrado también el silencio administrativo positivo para la aprobación de las fichas técnicas ambientales, que son los instrumentos a partir de los cuales se logran las autorizaciones para las exploraciones con menos de 20 perforaciones. Además, se ha conseguido modificar los mecanismos de participación ciudadana para darles mayor fluidez, y se han simplificado una serie de otros procedimientos como parte de este esquema. Finalmente, hemos logrado modificaciones muy importantes que pueden parecer un tanto triviales, pero que a la postre terminan dilatando de manera excesiva los permisos y sobre todo la elaboración de los estudios de impacto ambiental. Me estoy refiriendo a los permisos de colecta, tanto del CERFOR, del Ministerio de Agricultura, como del Ministerio de Producción para temas acuícolas, ¿no? Y aquí lo que tenemos es básicamente nuevamente la incorporación del silencio administrativo con plazos más acotados. Entonces, 4 avances muy importantes después de casi 2 años de
deliberaciones y discusiones, 4 cambios muy importantes que pueden dinamizar de manera significativa el quehacer de la industria. Lo que tenemos también frente a nosotros son otros tres temas importantes respecto a los cuales vamos a seguir discutiendo modificaciones con la actual administración. Ha habido un cambio hace una semana, un nuevo ministro de Energía y Minas, el 4º ministro de Energía y Minas en menos de 2 años. Y aquí los temas son 3. Primero, el incremento de la capacidad de tratamiento de mineral para la planta de beneficio. Lo que estamos pidiendo es básicamente un incremento de 15% adicional de la capacidad instalada, sin necesariamente pasar por todos los procedimientos a sola comunicación. Y esto como medida extraordinaria para tratar de recuperar, y vuelvo al tema de la reactivación, la producción perdida. Tenemos una coyuntura ventajosa de precios en nuestras principales exportaciones, tenemos que tratar de aprovechar, y eso puede significar en algunos casos ir más allá de las capacidades autorizadas. Estamos planteando la excepcionalidad en ese delta adicional de 15%. Además, estamos planteando eliminar la consulta previa o sustituir la consulta previa en exploraciones. El Perú es el único país en América Latina que tiene consulta previa en exploraciones. La tenemos en exploraciones y la tenemos en explotación también. Lo que queremos es básicamente modificar esto para quedarnos con la consulta previa en un solo momento y sustituir la consulta previa de exploraciones por algún mecanismo de negociación y un acuerdo con las comunidades, que es algo que ya se viene dando. Además, hace falta viabilizar opciones de desistimiento y abandono que actualmente no quedan claramente establecidas para las consultas previas. Vemos situaciones en las que las autoridades convocan a las comunidades para aprobar los planes de consultas previas, las comunidades no asisten, el tiempo pasa y necesitamos fijar claramente un procedimiento para el desistimiento y el abandono del proceso si es que una de las partes no acude a estas reuniones, ¿no? Finalmente, las autorizaciones para emprender obras preliminares para la concesión de beneficios. Esto es antes de ir a iniciar los procedimientos de concesión propiamente dichas. Hay una serie de actividades en las que se puede avanzar, como movimiento de tierras, construcción de cercos, vías de acceso y demás. Esto no haría sino darle un mayor impulso y fluidez a las actividades, sobre todo en esta etapa de preliminar de construcción. Otro importante riesgo que tenemos cada vez más significativo es la agenda populista que comienza a manejarse desde el Congreso, y esto lo vemos con 4 temas muy puntuales. Una reciente propuesta de cabecera de cuencas. Nosotros tenemos una ley que básicamente le indica al Ministerio de Agricultura que establezca una metodología para fijar cuál es la vulnerabilidad de las cabeceras de cuenca. Estas son los sitios altoandinos donde se originan las fuentes de agua, los ríos. Hay un proyecto en el Congreso que básicamente vuelve sobre lo que ya se había definido anteriormente como la no intangibilidad de estas zonas, y está planteando precisamente la prohibición o la intangibilidad de las cabeceras de cuencas. Un segundo tema que preocupa enormemente es un proyecto de ley sobre monitoreo y vigilancia ambiental, que le da a las comunidades facultades que en la actualidad solamente tienen la OEFA y las otras autoridades a cargo de hacer el seguimiento, el cumplimiento, ¿no es cierto?, de la legislación medioambiental. Le están, a partir de esta ley, dando esas facultades también a las comunidades organizadas. Un tercer tema preocupante es un proyecto de ley que en principio parecería inocuo, porque lo que establece es la obligatoriedad del cumplimiento de los compromisos adoptados en beneficio de las comunidades, pero, y acá viene el gran riesgo, el proyecto original
amenaza con la pérdida de derechos de concesión a aquellos que incumplan. Acordémonos que estos son, hasta el momento, acuerdos entre partes privadas, no son monitoreables por el Estado, salvo que se traten de acuerdos que se desprendan de los EIAs. Y finalmente, un proyecto de ley que va a tener un impacto, si es que se aprueba, dramático sobre la actividad no tanto del sector minero como del sector hidrocarburífero, que es un proyecto de ley que declara la intangibilidad de los territorios de las comunidades no contactadas o en vías de ser contactadas, a pesar de que en la actualidad hay una ley que protege a estos pueblos. Esa ley establece que bajo determinadas circunstancias las autoridades por cuestiones de interés público pueden definir y determinar el uso de los recursos naturales en esas zonas. Si hubiéramos tenido esta ley vigente hace 20 años, el día de hoy no tendríamos en el país el abastecimiento de gas, que es responsable del 40% de la generación eléctrica en el país. No tendríamos el proyecto Camisea, hubiera sido inviable con esta ley aprobada. Para finalizar, tenemos unos importantes desafíos y unas grandes oportunidades, desafíos del contexto mundial, ya lo deben haber mencionado los expositores que me antecedieron en el uso de la palabra, la recesión mundial, el menor ritmo de crecimiento chino, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, el rebote del virus. En el contexto nacional, también el rebote, que ya comenzamos a ver dramáticamente sus resultados, los episodios de conflictividad crecientes, la gestión poco eficiente de los recursos naturales y esta asfixiante tramitología y burocracia, ¿no? En términos de oportunidades, el gran aumento de la demanda, estamos viendo precios muy positivos, muy favorables para nuestras exportaciones, la recuperación productiva en marcha y el uso de tecnologías limpias que va a definir una mayor demanda para nuestros minerales, el enorme potencial geológico del Perú, que se mantiene como uno de los países, a pesar de sus dificultades, más atractivos para la inversión minera a nivel mundial. Y en términos locales, esta cartera importante de 48 proyectos mineros, casi 60.000 millones de dólares, que nos dan la posibilidad de duplicar nuestras exportaciones de cobre y además generar 600.000 puestos de trabajo en una coyuntura como la actual, donde tanto lo necesitamos. Gran oportunidad, reformular el mecanismo del canon para asegurar que los recursos que el sector genere puedan transformarse en desarrollo sostenible y bienestar para las comunidades en las zonas de influencia. Dicho esto, yo doy por concluida mi presentación, agradeciendo nuevamente la oportunidad de dirigirme a ustedes y poniéndome a su disposición para contestar cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias por la amplia y detallada presentación. De hecho, toca varios temas que hemos estado mencionando de la coyuntura frente al coronavirus y de las estrategias hacia el crecimiento posterior y cuáles son algunas de las medidas que en corto plazo ayudarían a la reactivación inmediata. Les recuerdo a los asistentes que pueden escribirnos las preguntas en español o inglés. Vamos a juntarlas y las vamos sacando. Una primera pregunta que estaba pensando era, porque tenemos una gran cantidad de medidas que podrían hacer avanzar al sector en el largo plazo y otras para reactivarla, ¿cuál es, si pudiese escoger una de cada una de las que es más de largo plazo y una de las de corto plazo, que consideras la más costo efectiva, las más eficientes y con el poco capital político de un gobierno que entra y tiene poco tiempo, tuviese que enfocarse en una, ¿cuál es? Y como contrapeso de estas amenazas que estamos viendo también de los proyectos en el Congreso, ¿a cuál deberíamos prestarle más atención como un riesgo más grande desde los escritorios de los inversionistas con los que estamos conversando, si es que avanzamos? Mira, yo te diría, Héctor, la propuesta Nike, el Just Do It, o sea, la que está más fácil de recoger,
clarísimamente el incremento de capacidad de planta, ¿no? Y nuevamente aquí no se trata de festinar trámites ni requisitos, es sencillamente cómo a partir de la organización de procesos, sin tomar más agua, sin plantear riesgos ambientales de ninguna naturaleza, podemos incrementar la capacidad de planta de manera extraordinaria y excepcional este año. Yo creo que tenemos que aunar esfuerzos para lograr que esta medida se apruebe. No es una medida, o no debiera ser una medida polémica, siempre y cuando se haga el análisis de riesgo correspondiente. Entonces, yo te diría que esa está completamente en cancha del Ministerio de Energía y Minas, es algo que puede tener un efecto realmente significativo en el cortísimo plazo. No necesitas mayor capital político para sacarla adelante y se va a ver reflejado directamente en el bottom line, ¿no? O sea, esto es directo a la vena, ¿no? La otra que es más complicada, pero creo que vamos a tener que atajarla indefectiblemente, es la de la consulta previa, ¿no? El Perú es parte, se adhirió al 169, para los proyectos no integrales, ¿no? El Perú es un país que tiene hasta 4 consultas, o sea, consultas en 4 momentos distintos, si es que no es un proyecto integral. Si es un proyecto integral, es en 2 momentos, ¿no? Es antes, antes de la exploración y antes de la explotación. Creo que hay que repensar esto porque, primero, cuando una empresa entra a hacer exploraciones, previamente ya negoció con las comunidades, un acuerdo para poder hacer las perforaciones. Entonces, en muchos casos, la consulta previa dilata la inversión y además genera incertidumbre y inclusive puede llegar a generar conflictividad con las comunidades que ya se pusieron de acuerdo con el titular. Entonces, creo que ahí hay un tema que tenemos que abordar. Va a ser más difícil porque políticamente es complicado mover el tema de consulta previa, pero creo que es algo que vamos a tener que hacer en el mediano plazo. Y en el largo plazo creo que tenemos que repensar de manera integral el mecanismo del canon. El canon no ha funcionado y creo que todos sabemos que no ha funcionado, pero el canon es un mecanismo de suma cero, porque es una torta que se corta en distintos pedazos y lo que alguien deja de percibir lo percibe el otro y viceversa. Entonces, políticamente va a ser muy difícil reformular el canon, salvo que no variemos la fórmula y más bien pensemos en incorporar mecanismos de control o algunos mecanismos de ejecución. Uno puede ser el canon condicional, es decir, las autoridades adquieren mayor grado de libertad para la ejecución de los proyectos en la medida en que puedan demostrar que han ido cerrando brechas. Es decir, no hay estadios si es que antes no has asegurado un índice mínimo de cobertura de agua potable o de saneamiento. Entonces, son el tipo de cosas que hay que comenzar a pensar, pero nuevamente el argumento que esgrimía durante mi presentación, no hay forma de atajar la conflictividad social si es que no rediseñamos el canon. De acuerdo. Hay una pregunta puntual sobre alguna de las medidas que más preocupaban a nuestros inversionistas y está sobre la ley de intangibilidad de las cuencas hídricas. Que Sí. sería esto retroactivo y ya de algún modo eliminaría la gran minería para todos. A ver, mira, lo que tenemos ahora es hay una ley aprobada, pero esa ley, la ley que tenemos ahora es una ley que tiene que ser, se tiene que establecer la metodología para definir cuáles son las cabeceras de cuencas, cuál es el nivel de vulnerabilidad. Eso es lo que resta hacer. Hace 1 año y medio venimos trabajando con el Ministerio con la Autoridad Nacional del ANA, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, y ya hay una metodología alineada, que es una metodología bastante sensata, que básicamente nos permite definir niveles de vulnerabilidad y como parte del proceso de elaboración de ley ya establecer medidas de mitigación, ¿no? Dependiendo del proyecto. Creo que esa es la ruta. Pero lo que ha surgido ahora, digamos, es esta propuesta que viene de la Comisión de Pueblos Indígenas, que lo que establece es, contrariamente a lo que dice la actual ley, es la intangibilidad de la cabecera de cuencas. Entonces, pero esa es una iniciativa que
todavía no está en agenda, ha sido presentada por un congresista y nosotros vamos a seguir trabajando con las autoridades para lograr que en los plazos más cercanos se pueda aprobar esta metodología que, reitero, ya viene siendo trabajada hace 1 año y medio y con la cual las empresas mineras pueden convivir. Es una metodología integral, con criterios técnicos, sensata en sus alcances, y creo que correspondería, digamos, como parte de la elaboración de los EIAs, establecer las medidas de mitigación para la clasificación de vulnerabilidades que se desprenda de la implementación de la norma. De acuerdo. Hay otra pregunta que me da pie a abrir una discusión de las estructurales y no estaba tan directamente involucrada en las medidas que había visto, pero seguramente las han discutido con el ministerio dentro de la sociedad respecto de la relación con las comunidades. Y hay como 3 maneras de ver esto. Una de ellas es, algunos proponen que se otorgue propiedad sobre el subsuelo y no solo sobre la superficie para la negociación, si es que eso creen solucionaría la conflictividad de una manera más directa. Esa es una. La otra posibilidad es algo que se inició en unas discusiones de otorgar estos derechos de servidumbre para que, teniendo la propiedad superficial, uno pueda ir también directamente al fondo sin necesidad de mayores discusiones, que es una solución intermedia. Y una tercera habla de repensar las comunidades, dejarlas solo en el lado de los no contactados y todo lo demás, que dejen de existir las comunidades, que son una creación del gobierno militar de Velasco, etcétera, y que tenga una negociación más 1 a 1 con inversionistas y propietarios individuales, como es de repente en algunas zonas un poco más urbanas. Sobre estos esquemas que son un espectro de soluciones, ¿qué es lo que has visto? Mira, Héctor, es una discusión muy interesante que está abierta y concretamente respecto de la primera dimensión de esta problemática que tiene que ver con la naturaleza de los derechos de propiedad. Un régimen distinto de derecho de propiedad, no solamente superficial, sino sobre el subsuelo, en la actual coyuntura no resolvería la problemática de la conflictividad en zonas mineras. Yo diría más bien que la exacerbaría. Si tú revisas cuáles son los focos de conflictividad y con qué comunidades es que se da la conflictividad, lo que vas a descubrir es que no es una conflictividad gatillada con las comunidades que eran propietarias de los terrenos. Son las comunidades en los ejes satelitales más distantes. Son grupos poblacionales que están demandando recursos, mayores recursos, es decir, no son aquellos que se beneficiaron del proceso de compra de tierras o de reubicación. Si tuviéramos el régimen alternativo de propiedad subterránea, seguramente lo que vamos a ver también es una exacerbación de la conflictividad, porque las poblaciones en estas zonas aledañas pues van a exigir, digamos, el mismo tratamiento que se le ha dado a los propietarios. Entonces, en realidad yo creo que esa fórmula no resuelve el problema de conflictividad. Ahora, la otra mecánica de la segunda, mira, la verdad es que no se ha discutido mucho, pero es algo que seguramente valdrá la pena explorar. Y ya en la actualidad, digamos, lo que se viene dando son, o sea, hay un elemento de pragmatismo muy directo. Buena parte de estos conflictos son conflictos distributivos, es sobre cómo se distribuyen los recursos y cómo se da el acceso a servicios o bienes públicos de calidad. Entonces, creo que eso pasa por una discusión 1 a 1 con las comunidades, porque evidentemente no todas las comunidades tienen el mismo peso relativo para las operaciones mineras. Pero vuelvo al tema inicial de mi presentación, que es uno de los ejes al que siempre me refiero, y es el del cierre de brechas. No es posible que 10 años después sigamos arrastrando las mismas falencias sociales. Un tema tan sencillo de resolver como el acceso al agua, ¿no? Es inconcebible que 10 años después, 40.000 millones de soles después, tengamos comunidades en zonas con una riqueza presupuestal
que ni siquiera tengan acceso a agua. Y esa es una responsabilidad directa de las autoridades locales y regionales y refleja en buena medida la enorme crisis institucional del país. Tenemos un Estado que ha demostrado, y esto ha quedado desnudado dramáticamente por la crisis sanitaria, con una precariedad institucional enorme. Y creo que uno de los grandes desafíos para el Perú es cómo resolvemos este problema de precariedad institucional, cómo logramos desarrollar capacidades a nivel local para poner en marcha estos proyectos que no son tan complejos. Me parece francamente revelador que para poder ejecutar los Juegos Panamericanos hayamos tenido que recurrir a un mecanismo de gobierno a gobierno. Hemos tercerizado, ¿no es cierto?, el proceso de... Enhorabuena, porque es reconocer que no podemos, lo tercerizamos, estamos haciendo lo mismo con la reconstrucción, pero el mecanismo de gobierno a gobierno es un mecanismo inventado durante la invasión a Afganistán. No había Estado, se recurrió al mecanismo de gobierno, y en Haití después del terremoto, ¿no? Entonces, es bien reflexivo del dramatismo de la situación que estamos viviendo. Es un Estado precario, es un Estado pequeño y es un Estado con unas enormes incapacidades que vamos a tener que resolver. Y es responsabilidad de todos nosotros apuntalar a ese Estado, ¿no? Pablo, muchísimas gracias. Se nos está acabando el tiempo, pero agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y hayas compartido tantas ideas. A ti, Héctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y para los demás, el último webinar está ya caminándose y tienen el link dentro de la descripción del chat. Hasta luego.